Este es el video número 2 sobre el tema del resumen y es importante porque aquí les voy a dar el ejemplo de cómo lo tienen que entregar, aparte de que vamos a hablar de algunas de las características importantes que debe de tener su texto. ¿Ok? Voy a iniciar por compartir mi pantalla. Bueno, antes de eso, les voy a hacer un comentario, una precisión sobre el video anterior para que tengamos bien definido algo. ¿Para qué sirve un resumen? Pues el resumen sirve específicamente para que la persona que va a leer el resumen no tenga que leer el libro, el documento o el capítulo que está resumido. ¿Ok? Entonces tiene que tener toda la información más importante como para que aquella persona que esté interesada en ese libro tenga una comprensión muy rápida de qué es de lo que está hablando ese autor. ¿Ok? Ahora, no importa si es muy largo o es muy corto el libro, el documento, el capítulo. Ustedes, por ejemplo, tienen solo 2 cuartillas para hacer el resumen. Por lo tanto, el resumen tiene que estar muy bien hecho y tiene que incluir los elementos más importantes. ¿Ok? Para que la persona que lo lea o ustedes después de un tiempo cuando regresen a ese resumen no tengan que leer el libro. Ahora, si la persona está haciendo una investigación y se acerca al resumen, pues ahí puede ver qué contiene y si realmente le parece interesante, ya leerá todo el libro. ¿Ok? Los resúmenes, obviamente, como su nombre lo indica, pues son mucho más pequeños que el libro original. Entonces, un resumen puede ser de 2 cuartillas, de 4, puede ser un libro de 1500 páginas y un resumen de 5 o de 6. ¿Ok? Entonces, el resumen sirve específicamente para que la persona que esté interesada en ese documento no tenga que leerlo, que tenga la información muy rápida. ¿Ok? Ahora sí, voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver qué es las características que debe tener el resumen ya una vez en su elaboración. Obviamente tenemos que poner el autor de quien estamos haciendo el resumen, el tema del que está hablando, la idea principal, los conceptos que maneja, los autores y las teorías que esos autores están utilizando y por lo cual él va complejizando. ¿Ok? En el resumen hay que recordar que integra las ideas principales de un texto, que se desechan las que no son precisamente las principales y sobre todo son aquellos donde subrayaron, tomaron notas y tiene que responder estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el tema principal del que habla el autor? ¿Cuál es el contexto o relevancia del tema que aborda? ¿En qué autores se basa o sustenta sus argumentos? ¿Cuáles son sus ejemplos? ¿Qué teorías se mencionan? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Se opone? ¿Las complementa? ¿Qué otras ideas abarca alrededor de su tema principal? Obviamente puede haber una serie de subtemas. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegue el autor? El resumen debe de estar escrito en tercera persona. Esto es así, el autor menciona, el texto describe y no deben de poner, yo leí tal cosa, ¿no? Yo leí que las inferencias son esto, yo leí que el lenguaje lo otro, yo creo que el autor quiere, no, eso no. Es muy específico lo que nos dice el autor. Recuerden algo, este ya es un texto académico. Ya no es como en el curso anterior que era narrativa y que ustedes podían utilizar mucho un lenguaje coloquial. Aquí es un lenguaje formal y que tiene que ser tanto oral como de forma escrita. ¿Ok? Y tienen que unir los párrafos por medio de marcadores textuales, debe de contener sinónimos, sobre todo para nombrar al autor. No tienen por qué estar poniendo el nombre a cada rato. Ustedes pueden poner el autor, el escritor, el investigador, ¿ok? E incluir la bibliografía, que ya en los videos previos se les enseñó cómo y tienen un PowerPoint para ponerlo.
Ahorita en el ejemplo que les voy a dar van a ver cómo va distribuido. ¿Sí? Ahora, unir los párrafos por medio de marcadores textuales. Los marcadores textuales, por si ya se les olvidó un poco qué son estos. Tienen este mismo documento en la carpeta de Classroom, en donde dice elementos para escribir o apoyo para la escritura, tiene un nombre así. Aquí está, marcadores textuales. Si van a introducir en la introducción del texto, puede ir el objetivo principal, me propongo exponer, este texto trata de. Si es un tema nuevo que van a iniciar en otro párrafo, con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es. También pueden marcar orden en primer lugar, en segundo lugar, etcétera. En teoría ustedes ya los conocen, ya los vieron en otros cursos, pero si no, pues aquí están, utilícenlos. Es parte de lo que yo voy a evaluar dentro de sus textos. Y recuerden que el resumen es importante porque, pues, es parte de su calificación. Es el texto que yo voy a evaluar y el que ustedes van a estar haciendo continuamente. Así que este video les pido que lo vean varias veces y también hagan un apunte que me van a enviar a Classroom. El resumen lo elaboran ustedes con sus propias palabras, no es solo unir pedazos de lo que subrayaron. Los subtítulos del texto que vayan a resumir los van a ayudar a jerarquizar. Los subtítulos pues les van a dar una idea de qué es más importante y qué no. Y la conclusión, recuerden que no es su conclusión, no es yo creo que el autor dijo, yo creo que el autor esto, a mí me gustó tal cosa y yo concluyo que estoy de acuerdo. No, 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 eso no. El autor tiene sus propias conclusiones, esas son las que ustedes van a poner. En caso de que no tenga conclusiones el texto que ustedes leyeron, ustedes las elaboran con respecto a la tendencia que el autor fue marcando. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esta parte de cuáles son los componentes y ahora vamos a ver realmente un ejemplo. Así es como quiero que ustedes me entreguen el texto cuando yo se los pida. Este es un texto que elaboró una de sus compañeras en otro semestre y aquí tenemos su nombre completo, su matrícula, el ciclo en donde estamos, aquí es lenguaje y pensamiento 2 y el grupo en el que ella estaba. Después van a poner en negrillas resumen del texto, ¿ok? Nociones lingüísticas básicas, lenguaje, lengua y habla. Este ya ustedes lo leyeron o el semestre pasado o en este. Y después viene la bibliografía. Esta bibliografía, como es de una revista, pues aquí viene el nombre del artículo. Este es el nombre de la revista, está subrayado. Y de qué página a qué página está, ¿ok? Y también en el PowerPoint ya viene explicado eso. Revisen varias veces ese PowerPoint, es importante. Y bueno, acuérdense que el resumen tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y si lo vemos así a simple vista, pues está bien distribuido, ¿no? Tiene los párrafos bien distribuidos, no cansa al lector. Algo importante que les estoy pidiendo para trabajar en Classroom, numeren cada uno de los párrafos, por favor. Ahí, como podemos ver, está numerado y así yo puedo evaluar más rápido su texto. Muy bien. Recuerden que aquí tenemos la introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a darle una ojeada muy rápido. Voy a leer este primer párrafo. La investigadora Sandra Pinzón realiza un recorrido por los distintos campos disciplinares que intervienen en conceptos que van más allá de una definición lingüística de lenguaje, habla, idioma y dialecto. Así analiza desde la historia, la sociología, la cultura, la geografía, etcétera, estos conceptos y los establece. Como pueden ver, aquí ya nos dijo cuál es su tema. Tal vez no nos dice la postura, pero sí nos dice de qué va a hablar. Esa es la introducción. En el desarrollo tendría que hablarnos de todo eso. Ustedes tienen el texto, entonces, pues ahí lo pueden ir comparando, lo pueden ir viendo. En el desarrollo es donde se va mostrando todo esto y después llegamos a la conclusión.
La escritora Sandra Pinzón concluye que los límites para establecer cada uno de los conceptos por momentos es difusa, puesto que se definen a partir de lo multidisciplinario, puesto que influyen distintos factores simbólicos entre ellos, el lugar, la historia y la política, por mencionar algunos de los que ya se ha hecho referencia. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las partes que tendrían que ir: introducción, desarrollo, conclusión. Los párrafos están bien formados, tiene una numeración. Y ahora vamos a ver algo importante. La autora se llama Sandra Pinzón. Recuerden que es un lenguaje formal, entonces vamos a iniciar los párrafos dándole la entrada con una categoría. ¿Qué categoría académica tiene? Pues la investigadora, ¿ok? Realiza un recorrido. Fíjense cómo el lenguaje es muy formal. Acá en el segundo párrafo dice, la autora define. Ya no nombro a Sandra Pinzón, sino que voy utilizando sinónimos y cada cierto número de párrafos vuelvo a mencionarla. Algo importante que quiero que quede bien claro, pueden decir la investigadora Pinzón, pueden hablar por el apellido, pero no pueden decir la investigadora Sandra, es una falta de respeto. Otro error que a veces cometen es ponerle Pinzón Sandra, porque ya hicieron la bibliografía y entonces se les hace fácil. No, en la bibliografía sí es Pinzón Sandra, pero ya en el texto, o lo que llamamos cuerpo de texto, es primero el nombre y luego el apellido. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí, marqué todos los sinónimos de investigadora, de autora con amarillo y el lenguaje formal con azul. Estos son mis marcadores textuales y como pueden ver, en un solo párrafo hay varios. Casi siempre iniciamos con un marcador textual y vamos continuando. Los marcadores textuales nos sirven para dar orden y coherencia al escrito, ¿ok? Entonces un párrafo tiene orden y tiene coherencia conforme va teniendo esos marcadores textuales que nos van indicando cómo va transcurriendo, da jerarquía, da orden, se complementa una información o vamos a cambiar. Entonces, aquí ya los podemos ver. En segundo lugar, establece, aquí ya no la mencioné, la investigadora Pinzón, ven como ahí ya más bien su compañera es quien va haciendo así estos cambios. En tercer lugar, señala, tenemos mucho orden aquí, otro marcador textual, es así como se puede observar, la escritora señala en cuanto al idioma, en este sentido, la teórica establece como quinto y último concepto, ejemplifica, pero ahí están los marcadores textuales. Y aquí en ejemplifica, pues puede ser el lenguaje formal del que hablábamos o puede ser también el marcador textual. Algo muy importante que quiero que quede bien claro, siempre que estén haciendo el resumen, el último párrafo es la conclusión y entonces van a poner ahí sí otra vez el nombre completo. La escritora Sandra Pinzón concluye, ¿ok? Y el concluye siempre debe ir. Pueden poner también desde el inicio. En conclusión, la escritora, la investigadora, el investigador, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Déjenme ver, me parece que había algo más que yo quería mostrarles aquí. Me parece que no. Me parece que ya quedó clara esta parte. Y bueno, algo que hay que precisar. En el resumen no hay citas y no hay referencias, ¿ok? Todo va directo. Si en determinado momento ustedes quieren mencionar que la autora mencionó a alguien más, pues lo ponen ahí. La autora o el autor menciona a tales autores que también dicen esto, ¿ok? Ese es este resumen, es su ejemplo. Recuerden que las hojas siempre van numeradas.
y si tienen alguna duda, me la hacen llegar por correo y yo ya en clase vía Meet, pues les contestaré esas dudas o les haré otra cápsula o en determinado momento, pues ya en algún foro yo les explicaré si tienen alguna duda mucho más específica. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, estos dos videos del resumen, por favor, véanlos varias veces. Sobre la marcha vamos a tener también más ejemplos de el resumen, ya sea dentro de las clases o en alguna otra cápsula. Espero que se encuentren muy bien y recuerden hacer de su vida una gran producción. Gracias.